Damos inicio al panel ¿Cómo mejorar la reputación del sector minero en Colombia? Para ello, damos la bienvenida a la mesa principal al director de la revista Semana, Alejandro Santos Rubino, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana. Desde 1990 ha estado vinculado al periodismo en Colombia. Trabajó como investigador invitado en la Universidad de Georgetown, galardonado con 2 premios de periodismo Simón Bolívar en 1991 y 1997. Saludamos al director de la revista Dinero, Carlos Enrique Rodríguez, comunicador social periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana y en gerencia de la Universidad de los Andes. Fue redactor de la casa editorial El Tiempo, jefe de comunicaciones de la Empresa de Energía de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades. Se desempeñó como jefe de prensa en Proexport Colombia y lleva 15 años trabajando en la revista Dinero, primero como coordinador editorial y posteriormente como jefe de redacción y editor en jefe. Invitamos al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en Todelar, Radio Melodía, RCN Radio, Noticiero TV Hoy, El Tiempo, la FM y CMI. En Caracol se ha desempeñado como periodista investigativo, jefe de emisión, presentador y subdirector de noticias. Asimismo, trabajó como director del servicio informativo de Blue Radio. Invitamos también a nuestro moderador Felipe Márquez, presidente de Anglo Gold Ashanti, abogado de la Universidad Javeriana con maestría en Ciencias Económicas de la misma universidad. Se graduó con honores de Phoenix Institute de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, donde se especializó en ciencias políticas, sociales y económicas. Actualmente es el presidente de Anglo Gold Ashanti, Colombia, cargo que ha desempeñado desde 2017. Antes de unirse a Anglo Gold Ashanti Colombia, fue vicepresidente de Asuntos Corporativos para la División de América del Sur de Coca-Cola FEMSA. Se desempeñó en varios cargos en Unilever y en diferentes firmas de abogados. Le damos entonces la palabra a nuestro moderador. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Esta es una situación particular, es diferente. Normalmente uno está del otro lado de la mesa, le están haciendo preguntas y uno está ahí como angustiado a ver qué es lo que tiene que contestar para que no le den palo. Hoy nos tocó a nosotros hacer las preguntas. Y lo primero que quisiera decir es, hagamos de este panel una especie como de asesoría, una especie de consejería para un sector que la necesita. Acabamos de ver que una de las cosas que en las compañías mineras menos bien hacemos es comunicar adecuadamente, y esa comunicación seguramente se traduce en la falta de reputación positiva que tenemos. Entonces, las reglas de juego serían sencillas: brutally honest, directo a la yugular, no nos pongamos con protocolos, díganos las cosas como las queremos oír, cosas que nos puedan ayudar a ser un mejor sector, cosas que nos puedan ayudar a tener mejor reputación. Entonces voy a arrancar haciendo la primera pregunta para los tres, y sobre la marcha vamos cambiando algo bastante sencillo, y es: ¿por qué tenemos mala reputación? ¿Por qué el sector minero en Colombia tiene mala reputación? ¿Por qué la gente termina diciendo, sabe que yo no sé qué es el fracking, pero no quiero minería de oro? ¿Cómo llegamos a eso? Queremos proteger los manatíes y por eso no debe haber minería de carbón. ¿Por qué? Denos un poquito de luz, por favor. Arranquemos, Alejandro, usted. Bueno, muchas gracias, Felipe. Un placer estar en la mañana de hoy con todos ustedes. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que, digamos, lo primero que tenemos que entender para contestarnos esa pregunta es cuál es el protagonismo que tenemos en el país de hoy, cuál es el liderazgo que tiene
la industria minera hoy en Colombia? ¿Qué tan relevante es? ¿Cómo es percibida? ¿Qué presencia tiene? ¿Dónde opera? Y analizar muy bien el contexto nacional. O sea, digamos que más allá de ser buenos empresarios, de ser eficientes, de, digamos, tener todos los protocolos importantes como empresarios y de ser buenos empresarios, cada día es más importante salir de la empresa, entender lo que hay afuera. O sea, para ser un buen empresario hay que entender perfectamente lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la fábrica y de los empleados, y ahí, digamos que todo ese mundo interno es fundamental. Pero hoy en día es igual de importante y hasta cada vez más importante, y sobre todo en un país como Colombia, tan convulsionado, con tantos factores, con tantos flagelos, que el mundo exterior se vuelve igual o más importante. Ahora, eso pues obviamente es válido para todas las empresas, no tiene nada de nuevo. Yo, frente a ese contexto, y tratando de contestar la pregunta, Felipe, hablaría de 7 factores que me parecen a mí determinantes y que explican en gran parte la situación que hoy vive, digamos que hoy viven ustedes y hoy viven las empresas mineras. El primer factor que yo veo es un factor de economía política, es decir, hay una problemática política que tiene una dimensión económica y está íntimamente vinculada a la nueva ley de regalías. Esa ley de regalías, pues lo que hizo, más allá de sus nobles propósitos de democratizar los recursos en ciertos territorios al resto del país, que ha beneficiado, hay que decirlo, a muchos departamentos y muchos municipios de Colombia que no fueron bendecidos con recursos naturales. O sea que yo creo que ese propósito noble y hasta necesario terminó afectando de manera muy importante a aquellos gobernantes, alcaldes y gobernadores donde se generan, digamos, estos recursos y donde las empresas de minería hoy en día tienen presencia. Entonces, el hecho de que ya no tengan los mismos recursos, pues inmediatamente tiene un impacto en estas comunidades, un impacto en el interés de estos gobernantes que muchas veces, frente a las controversias, pues no asumen la defensa de empresas que pueden generar desarrollo, sino todo lo contrario, se convierte en un caballito de batalla muy atractivo. Es decir, quedaron muchas veces con el pecado y sin el género. Es decir, aquí vienen unas empresas que impactan la naturaleza y la compensación es ínfima frente a lo que eso significa para mí como gobernante. Entonces, digamos que hay un factor que me parece relevante, que tiene mucho que ver con economía política, claramente. El segundo factor que yo veo es un factor ideológico. Digamos que hay se ha venido haciendo carrera un sesgo antiempresarial en muchos territorios, hay una visión antidesarrollo, una visión donde el desarrollo no se ve como una gran oportunidad, no se ve como la llegada de la modernidad a unos territorios que lamentablemente han sido históricamente abandonados por el Estado y por el sector privado, por muchos factores, sino se ve como una amenaza. O sea, llegó el desarrollo, entonces todo el mundo en vez de aplaudir y mirar cómo aprovechamos ese desarrollo a través de empresas, en este caso pues las empresas mineras, es miércoles. ¿Cómo vamos a manejar esta amenaza? Entonces hay un discurso que tiene de explotación, un discurso antitransnacional, digamos, empresas transnacionales, internacionales, donde hay un componente ideológico de esa visión del desarrollo que ha calado y que también, digamos que con un buen discurso articulado, pues es muy atractiva, es muy atractiva. El tercer factor, yo veo que es un factor territorial, y en ese sentido creo que ha habido en muchas empresas
un mal entendimiento del territorio, de la geografía, y una geografía que no es el paisaje, que no es la geología, sino que es la historia, que es la cultura, que son los miedos de las comunidades, que son las frustraciones, que son unas dinámicas sociales que tienen una complejidad. Y ahí tenemos que, o sea, tiene que ver con la etnografía, tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la, digamos, con la psicología muchas veces de regiones de Colombia que han vivido muchas cosas. Y si uno no entiende realmente ese territorio y esas comunidades y esa geografía tan compleja con todo su componente cultural e histórico, pues va a ser muy difícil, digamos, hacer una presencia que genere confianza. Y yo creo que en ese sentido, digamos, ha habido un desconocimiento. Yo creo que ha habido mucha buena voluntad en general del empresario colombiano que llega y quiere ayudar, pero no ha habido el suficiente entendimiento y muchas veces, lamento decirlo, lo barato sale caro. Eso sí le dedican a veces, no digo todas las empresas, pero muchos, poquísimos recursos a esos temas frente a lo que significa no manejarlo bien. Entonces, lo que no se invierte bien, primero hay que entenderlo, segundo hay que ver cuál es una buena estrategia, pero tercero, si eso no se le invierte en unos recursos importantes inteligentemente, el costo es monumental. Lo barato sale caro. Yo creo que en ese sentido hay que verlo en ese contexto. Digamos que hay una visión muy pequeña de ese problema. Digamos, y los recursos que se le destinan a eso, y no necesariamente tienen que ser muchos recursos, pero generalmente el impacto posterior de no haberlo hecho bien, no haberlo entendido bien y no haberle invertido bien es monumental. El cuarto factor, veo que hay un factor emocional. Pues hoy en día, como vemos, vivimos en una sociedad, como decía Zygmunt Bauman, una sociedad líquida, de movimientos, de cambios permanentes, de vínculos mucho más emocionales con la política, con lo público, y donde pues el poder es efímero, cada vez más efímero, gobernar es cada vez más difícil, ser del establecimiento es difícil, ser una institución es difícil, y ustedes muchos son la institucionalidad en las regiones, son el Estado paralelo, la gente golpea para que le resuelvan sus problemas, y representar eso hoy en día es difícil, hoy en día es difícil. Cuando uno es una institución, cuando uno representa entre un statu quo o un poder, porque ustedes todos son un poder en las regiones, hoy en día es difícil. Y frente a esas emociones, frente a una rabia, frente a una frustración, frente a unos territorios que realmente han sufrido mucho, que han sido manipulados mucho, hoy en día están mucho más empoderados, tienen las facilidades de que con las redes sociales se pueden comunicar y convocar mucho más fácilmente y también se pueden manipular mucho más fácilmente. Y en ese sentido, pues lamentablemente ha habido muchos liderazgos in situ o foráneos que llegan a manipular muchas veces, digamos que esas manifestaciones y esos discursos ideológicos antiempresariales, antimineros, donde claramente lo hemos visto en el discurso público hoy en día en Colombia y lo estamos viendo en la campaña electoral, donde la manipulación, donde la estigmatización, donde el maniqueísmo es, digamos, muy efectista, donde el populismo del blanco y negro, de la vida o la muerte, y donde realmente la realidad es un abanico de grises, pero pues como hay un vínculo emocional, es digamos un vínculo mucho más primario y donde
todas estas comunidades, pues digamos, son sensibles, son vulnerables y tienen muchos miedos y muchas veces muchos prejuicios que han sido instalados por distintas razones en esos territorios. Entonces, entender eso es muy importante, digamos, entender cuál es el alma de esas regiones que los motiva es bastante difícil, pero ese factor emocional me parece que es muy relevante hoy a la hora de empezar a entender eso. Hay un quinto factor inevitable en Colombia, que es el factor santanderista. ¿Cómo no? El país de las leyes, el país de los abogados. Aló. Aquí el del micrófono de haber estudiado Derecho en me iba a despachar contra los abogados y me bloquean el micrófono. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo el factor santanderista como una manera de recoger la discusión infinita, el galimatías que se convierte la discusión jurídica y la judicialización de los problemas y los debates públicos. Públicos, no necesariamente políticos, pero públicos. Entonces aquí todo termina judicializado y eso pues obviamente es un gran problema, porque todo terminamos en los estrados judiciales con los tiempos de los jueces, todo se retrasa y eso pues obviamente es una gran talanquera al desarrollo. Y el estrado judicial es la última instancia para resolver los problemas. Primera instancia es la conciliación, la discusión, digamos, cómo vamos a resolver las diferencias. Pero en un país que todo lo termina judicializando, pues terminamos lamentablemente en manos de los jueces, en manos de las cortes, y ahí digamos que ni siquiera ahí hay una última instancia. Entonces, o vamos a abrir el debate constitucional sobre de quién es el subsuelo en Colombia. Vamos a abrir el debate constitucional sobre de quién es el subsuelo en Colombia, que unos dicen una corte dice una cosa, después uno pide un concepto y dice otro, y después hay una interpretación donde sí es de la nación, pero las comunidades tienen una voz sobre la decisión del sí o no, depende, depende de quién. Entonces, ese factor santanderista, donde ni siquiera ahí tenemos una claridad y se vuelve todo un limbo, pues cuando hablamos de seguridad jurídica es saber quién, dónde, cómo, quién decide, qué se puede y qué no puedo hacer. Y ahí creo que ese factor también influye de manera relevante. El penúltimo factor, el sexto factor, yo hablaría del factor de la ilegalidad y cómo toda la ilegalidad y lamentablemente todas estas industrias extractivas ilegales que hay en Colombia pues han afectado y han mancillado pues la buena minería, la minería que lo hace bien, que es legal, que son empresas serias y pues obviamente se han construido en el imaginario de un país que ve noticieros, que ve fotos de los desastres que hace la minería ilegal y termina eso pues afectando claramente a la gente que lo hace bien. Entonces, cómo además uno frente a temas de reputación, de percepción, donde esa percepción termina teniendo efectos profundamente reales, pues es difícil. Entonces, ¿cómo? Y es una realidad, lamentablemente. Cuando el Estado en Colombia, y uno de los grandes problemas de Colombia es que no hay Estado en las regiones para que controle esa ilegalidad, y esa ilegalidad tiene ese coletazo sobre la legalidad, sobre la reputación de la legalidad, y donde se tienen todos los perjuicios de lo que hace la ilegalidad, o muchos de esos perjuicios, pero no se tienen los beneficios de que yo puedo reemplazar esa ilegalidad y hacerlo bien. Entonces es una situación compleja. Y el último factor sería un factor ambiental. Hoy pues hay mucho más conciencia ambiental en el mundo. Hemos visto pues el fenómeno de los jóvenes, de los millennials, de cómo son sensibles a estos temas, los compromisos de Colombia en temas internacionales, COP21, etcétera. Pero Colombia en ese sentido ha sido un país líder en temas, digamos, ambientales,
pero hay en la sociedad cada vez más sensibilidad con la conservación, con el medio ambiente, con la naturaleza. Creo que queda claro pues, que ese discurso, por ejemplo, en esta campaña ha calado en los jóvenes, les importan esos temas, y en ese sentido, pues claramente, digamos que en una industria que, pues, digamos, lamentablemente tiene que ver con afectar en la naturaleza, digamos, hay una realidad ahí que toca enfrentar. Eso es una realidad. Es un sector que vive de la naturaleza, que lo trata de hacer bien, que puede, digamos, reparar ese daño momentáneo, temporal de la naturaleza y puede, digamos, repararlo, pero obviamente frente a un contexto nuevo de esa conciencia, pues obviamente toca entender que hay mucho más sensibilidad, mucho más preocupaciones y mucho más presiones, digamos, en el mundo frente a esos temas. Entonces, solo quería, pues, digamos, que yo creo que en esos 7 factores, creo que al menos explican parte de las dificultades y de cómo, por ejemplo, un tema es transversal a todos estos que son claramente el fenómeno de las consultas populares, que lo menciona al final, que es el gran coco entre comillas, que en el fondo la consulta popular como mecanismo legítimo de diálogo con la comunidad es fundamental, pero se ha convertido en un gran coco por otro tipo de factores y creo que estos factores explican gran parte de por qué esas consultas están donde están hoy. Muchas gracias, Alejandro. Carlos, misma pregunta, ¿dónde hemos fallado? Y si pudiese darnos algún tipo de ejemplos como industria donde usted pueda mostrar que otras industrias lo hacen bien y esta no. Si tiene alguno que se le venga a la cabeza, chévere. Si no, seguimos así con la misma pregunta. ¿Dónde hemos fallado? Creo que se están desquitando, pero bueno, no importa. No, yo creo que voy a complementar un poco lo que dijo Alejandro, que hizo un panorama bastante amplio y muy detallado de lo que está pasando. Lo complementaría con 2 cosas muy importantes. El primero es desde el punto de vista institucional, y la gran pregunta es si Colombia quiere ser o no un país minero. Que es una pregunta que uno diría, pues sí, queremos ser un país minero, pues ahí está la plata, están las regalías, están los recursos, pero uno mira los mensajes que vienen desde la institucionalidad, desde el mismo gobierno, y uno dice, bueno, éramos la locomotora hace 8 años, en un sector, pues aquí hay representantes de otros gremios del sector minero energético, donde uno dice, han pasado 6, 7 ministros de minas, hay una política clara de lo que se quiere con el sector minero o con el minero energético, qué es lo que estamos buscando. Jugamos mucho al vaivén de los precios y de cómo nos está yendo en materia de precios, entonces hoy tenemos un pequeño boom en materia petrolera y en materia minera. Si uno mira las exportaciones del año pasado, fueron realmente importantes en materia minera y en materia petrolera, nos está dando un aire en el tema fiscal, pero nosotros andamos como el tsunami, en medio de la cresta de la ola, y volvemos y nos caemos y volvemos y subimos, y nunca tenemos una política clara de Estado si realmente queremos o no ser un país minero. Y eso no es malo ni bueno, son decisiones. Y las estrategias, uno tiene que definirse, ¿quiero irme por acá o tengo que hacer renuncias? Pero el país nunca ha tomado una decisión clara sobre qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y el mejor ejemplo de todo, lo acaba de ver Jaime Arteaga con su exposición, y realmente es sorprendente que el mismo gobierno tenga una percepción tan baja de la comunicación con el sector minero, de que las prácticas son buenas, de que la comunicación fluye en un sector donde uno pensaría no deberían ser competidores sino aliados. Y no digo para tapar cosas ni para facilitar cosas, sino para hacer las cosas bien. Entonces, ese es el primer llamado. El segundo llamado, y coincido plenamente con Alejandro, el tema de regalías fue un tema que golpeó a los gobernadores, a los alcaldes, los dejó sin aire, los dejó sin músculo financiero para poder desarrollar obras, y obviamente eso impacta en quienes hacen el trabajo en las zonas, que son ustedes, que son las empresas mineras, porque como bien decía Alejandro, cuando no hay Estado, el Estado son ustedes. Hay un par de iniciativas que uno podría considerar que podrían tener algo de posibilidad para que se reactivara esto en términos de obras por impuestos o
facilidades tributarias para las empresas que se ubiquen allí, pero primero, no son todos los municipios, no están todos los que son solo zonas OMAC, entonces hay una serie de cosas que uno dijera, ¿qué pueden hacer las empresas para poder llegar allá? Porque se vuelve, el tema por ejemplo de obras por impuestos es un tema obviamente muy importante para poder desarrollar obras mucho más rápido y mucho más eficiente, pero también se vuelve un tema muy reputacional para las empresas que están allí. De cara a las comunidades, hablaba con un empresario hace unos días y me decía, nosotros tenemos que entender una cosa clara, y voy a pasar al sector empresarial, y es que las comunidades ya estaban allí. Obviamente, ¿verdad?, con las consultas previas, entonces aparecen comunidades en el sector eléctrico, cuando hay un nuevo proyecto, entonces aparecen 80 comunidades adicionales que frustran el proyecto, pero por lo general las comunidades están ahí. ¿Cómo saber convivir con ellas? Y creo que voy a dar un par de comentarios que espero no sean, no los incomode mucho, pero creo que, y uno lo ve desde afuera, las empresas mineras particularmente son un poco distantes, son muy reactivas y no proactivas en la relación, primero con las comunidades, lo digo yo desde el tema de medios. Voy a hacer un comentario que hace mi hija, que ya es una millennial, entonces cuando yo le escribo, cuando ella me escribe y no le contesto en el WhatsApp, me dijo, ¿me dejas en visto? Entonces que quedan los dos chulitos azules, entonces es algo parecido a lo que le pasa a uno cuando, y digo uno desde comunidades, de medios de comunicación, incluso no sé si desde gobierno, y es que trata de buscar una interlocución y de pronto no la encuentra, son muy aislados y creo que ahí hay un poco de explicación en por qué son tan reactivos y no son mucho más proactivos. Hace unos años, hoy en la mañana hablando con algunos otros empresarios, me decía uno, mire, yo llegué a la empresa en una zona, no voy a decir el nombre por supuesto, y los periodistas de la zona no sabían quién era el presidente de la compañía, no había una relación con la comunidad, el alcalde a duras penas se comunicaba con la gerencia de la compañía. Entonces creo que hay una serie de actividades en donde desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista empresarial es muy importante, y voy a utilizar una palabra que estaba en uno de los documentos que nos hicieron llegar y creo que puede funcionar bastante bien, y es cómo podemos perder un poco la arrogancia de un sector que es muy poderoso, que es muy fuerte, que le da muchos recursos al país, pero que además necesita acercarse a las comunidades. Lo que dijo Alejandro es bastante cierto, es decir, uno aquí estamos en un mundo totalmente distinto al que teníamos hace 5 o 10 años. Acá las comunidades, la gente está mucho más empoderada de sus decisiones. Se abre una puerta para poder tomar unas decisiones, si sí a la minería o no a la minería, si sí al petróleo o no al petróleo, agua o minería, unos dilemas que uno diría, no tienen por qué serlo. Pero ¿por qué se abren esas puertas y por qué se generan esos boquetes en términos de relacionamiento con las comunidades? Cuando uno empieza a mirar, y un poco lo decía Jaime Arteaga ahora, es las empresas tienen dos oportunidades para mirar, creo empleo y pago regalías, pero el empleo nadie quiere trabajar en minería, y las regalías, pues ayer el informe del Contralor fue dramático, se las roban, o no las gastan, o no se invierten, todos los recursos quedan congelados y no hay obras. Y la gente quiere un relacionamiento mucho más efectivo con las empresas, y uno lo ve cuando atiende gente que llega de comunidades y hacen denuncias, y mire que aquí no nos están haciendo esta obra, y uno dice, pues es que eso no es función de una empresa, es función del Estado, pero obviamente la institucionalidad también falla ahí. Por ahora, muchas gracias, Carlos. Juan Roberto, misma pregunta, y le voy a dar otro de esos temitas ahí para poner contexto, a ver cómo nos ayudan. Nosotros seguimos debatiendo en Colombia si somos un país minero o no, ¿cierto? Y yo llevo 6 años en la industria y vengo de una completamente distinta, pero siempre he creído que Colombia es minero. Los españoles llegaron buscando oro, los indígenas nuestros trabajaban el oro, tenemos un museo del oro y ese orgullo de este país. Minería ha habido siempre, uno ve la bandera, uno ve los escudos, no solamente en nacional, sino en los departamentos, en los municipios. La tradición minera en Colombia siempre ha estado ahí. ¿Qué fue lo que hicimos para que hiciésemos olvidar al país que somos mineros? Felipe, gracias. Pues yo
siento mi voz de protesta porque me dejaron de último ya. Se los juro que traía todo lo que dijeron Alejandro y Carlos. Pero arranco con esto último que dice Felipe, que bien puede reafirmar muchas de las tesis que han planteado Alejandro y Carlos. Yo lo veo desde una óptica de un medio mucho más masivo, mucho más impactante. Es decir, un medio escrito frente a un tema de un medio de televisión, donde digamos se supone, y esto pues, esta charla no es un juicio de valor a los medios, pero bien podría servir también un poco para nosotros dar esa retroalimentación de que el tema en el campo minero no es solo problema de las empresas del sector, sino también de los mismos medios de comunicación, la forma como abordamos ese tema y sobre todo hablo por digamos, el medio que yo represento, que es televisión, que es un medio primero tan masivo y segundo tan inmediato, que ese, digamos, tiene una gran ventaja, pero también un gran riesgo. Yo no sé si esto pueda responder Felipe, pero más o menos las ideas silvanadas que yo traigo sobre el tema que ocupa y que para mí es clave, es decirles que el mensajero no es el culpable. Es decir, que yo creo que eso puede ver un poco qué ha pasado con el sector minero en Colombia. Y lo digo como periodista, como reportero, llevo 30 años en el oficio, he cubierto muchas veces, lo hablábamos esta mañana con Felipe en el desayuno, temas de minería, temas de gran minería, pequeña minería, en 30 años, y la percepción que tengo, salvo algunas contadas excepciones, es que las empresas de este sector ven a los medios de comunicación y al mensajero como el culpable. Y pues a mí Felipe me pidió que no fuera diplomático con otro ingrediente. El sector minero, y es la percepción que yo tengo, yo no, digamos, no tengo el rigor que tiene Jaime con su brújula, que es un estudio absolutamente juicioso y serio y de un rigor académico como lo vimos, pero la percepción que tengo es que el sector minero es como ese papá que abandona el Estado o que abandona la casa y cree que todo lo soluciona con plata. Perdóneme que sea tan crudo, pero esa es la percepción que uno cuando va a las comunidades lo siente. Y eso tiene alguna explicación, la mencionaban Alejandro y la mencionaba Carlos, no porque sea la correcta, sino porque es una percepción equivocada que se genera por dos factores. En el caso que creo Carlos fue muy insistente en ese, y es tal vez el tip, como digo yo, los tips que yo creo que el más importante de todos es ser más proactivos y más abiertos a la hora que un medio de comunicación acuda a buscar una información de no solo una empresa, sino un sector de minería. Y lo pongo con un ejemplo. Anoche me senté a hablar con unos señores de un tema que es apasionante por 1000 razones en Colombia, que es el tema del negocio de las esmeraldas y la extracción de la esmeralda. Hablamos 20 minutos, salieron 8 historias. 8 historias. Esta mañana desayunamos con 3 personas del sector y salieron 3 más. Y el país no tiene ni idea. A lo mejor también es culpa de los periodistas, que no tienen el rigor, no tienen la capacidad, esta manigua del día a día y de lo urgente nos quita a veces tiempo para buscar lo importante. Pero yo creo que una apertura en materia de medios podría ser un poco más importante. ¿Por qué se perdió, digamos, esa capacidad que preguntaba Felipe también? A lo mejor muchas cosas que no son culpa del sector. Yo se lo adjudico y aquí tengo gente amiga que me conoce desde hace muchos años, yo soy muy crítico con el tema del Estado. Es decir, y no solamente le pasa al sector minero, le pasa a muchos sectores de la productividad en Colombia. La policía nos pidieron una estación, pero además nos están pidiendo la plata para la comida y además nos piden otro tipo de cosas. Es un país donde el Estado prácticamente no existe y solo aparece en estas épocas. Esto suena como a discurso de 20 de julio, pero es así, es una verdad de a puño y aparece en regiones especialmente mineras. Eso atravesado por un tema que para mí es fundamental, lo mencionaron también, perdone que lo reitere, que es el tema medioambiental. El tema medioambiental no es una opción, señores, es decir, hoy o se destruye el medio ambiente o se cuida, perdóneme que sea tan crudo, y puede que, ¿cómo es que llaman el eufemismo del daño es impacto? No, eso es daño, perdóneme, pero eso es daño.
Y cuando usted le mete mercurio a un río, eso se llama atentado. No, pero es que le eché poquito. ¿Usted le echaría la sopa de su casa? No, eso se llama crimen. Y no lo digo por ustedes, lo digo porque es una situación que hoy pasa. Y el problema es que así como hay una minería responsable, seria, legal, compañías establecidas, multinacionales, hay una minería criminal. Y desafortunadamente eso para la opinión pública muchas veces se termina siendo lo mismo. Pasa con fallos como el que escuchábamos hace unos días, Alejandro, con el tema de Cerro Matoso. Es decir, hoy la sociedad moderna, y no es la colombiana, es la sociedad contemporánea, no acepta esos eufemismos porque no se puede. Seguramente antes sí lo aceptaban. Alguien diría, sí, pero es que antes pasaba. Sí, pero es que hoy pasa y hay redes sociales. Y hay unas comunidades, decía Carlos, que hoy exigen más. Hay gente que pide más. Y lo digo con un cariño enorme, esa es la gente que llaman de izquierda. Esa es la gente que llaman mamerta. Perdóneme que lo diga con esa crudeza, pero me parece que es un poco para responder con la sinceridad y el cariño que uno puede responder sobre unos temas, que evidentemente que cuando un medio pregunta por qué envenenan un río, no es porque el director sea mamerto o porque el periodista esté influenciado por una comunidad de guerrilleros. No, es porque está pasando algo. ¿Por qué pasa una cosa en una comunidad? Y yo lo digo, perdóneme, con el tema de que el papá es como que muchas empresas piensan que solamente con plata se soluciona, o con un tema que no solo lo practican las empresas mineras, sino todas, que es el famoso tema de la responsabilidad social. Es que la responsabilidad social no es un favor, es decir, la responsabilidad social, y seguramente muchos lo hacen, es una manera de acercarse a una comunidad, a una región, a una zona, pero eso también hay que mostrarlo. Yo no sé, Felipe, si quiere como para avanzar, yo dos tips más y después, digamos, propongo como plantear, es decir, otra que me parece clave es un poco cimbronearlos para que digan también las cosas que no son culpa de ustedes. Es decir, el sector minero no es el culpable de que se estén envenenando los ríos. La culpa del envenenamiento de los ríos, lo sabe aquí la senadora con la que hemos hablado del tema, son los grupos criminales. Y perdóneme la expresión, y perdóneme lo que voy a decir y cierro con eso, son los políticos locales que permiten que esos grupos criminales envenenen los ríos, porque esos son los que les dan plata para los votos. Perdóneme. Y hay líderes como la senadora que ha trabajado el tema y ella dice, mire, eso es así. Hay gente que envenena ríos, hay gente que se tira a las regiones. Yo pienso que las cosas hay que… Ahí yo creo, Felipe, el punto de partida es llamar las cosas por su nombre. Cuando uno llama las cosas por su nombre, pues las cosas cambian. Eso es como cuando uno intenta decirle a alguien, mire, está mal vestido. No, pues es que mire, el color de la camisa no funciona con esas gafas. No, está mal vestido. Las cosas tienen que llamarse por su nombre. Yo creo que eso es lo primero como para entender y sí finalmente decir que también puede ser un poco del tema del sector, es mostrar todo el beneficio que le puede dar a una región. Es decir, es que uno ve… vuelvo y repito, en 2 días, en menos de 9 horas que llevo aquí, llevo 8 historias en las que uno mostraría que hay minería responsable, minería seria, que tiene la capacidad de mostrar y sacar pecho de cosas que se hacen. De hecho, hay empresas que no son mineras y le hacen más daño al medio ambiente que las empresas mineras, por ejemplo. Muchas gracias, Roberto. Tu acogida. Vamos a cambiar el orden para que no haya injusticia, entonces no se le gasten las ideas. Voy a cambiarles también la pregunta y un poquito el cuarto. Vean, una de las cosas que nosotros hemos hecho como empresas mineras es entender que no hablábamos. Y hace unos años empezamos a decir, bueno, vamos a salir a los medios, vamos a empezar a hablar un poco más, queremos hacerlo, tenemos la voluntad, es un proceso. Es una industria que tradicionalmente ha estado silenciosa y que quiere hablar. Y esto se da en el mismo contexto en que el mundo tiene ahora una realidad de las noticias falsas, fake news. Y cuando usted combina esas dos cosas, la gente puede pensar que lo que está tratando de transmitir no es lo que los medios de comunicación reflejan. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es la responsabilidad de los medios sobre la reputación que hoy tiene el sector minero? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad en que haya mala reputación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, seguramente sí, Felipe. Yo creo que, reitero lo que planteaba hace un rato,
Los medios también cometemos errores y muchos. De hecho, ustedes vieron en La Brújula, y es un tema de sociedad. Hoy los medios cada vez tenemos menos credibilidad, los medios masivos. La gente acude más a las redes, la gente acude más a esa sociedad blanda de la que mencionaba Alejandro, y que nos está carcomiendo a todos. Es decir, que está carcomiendo la política, está carcomiendo el sector privado, está carcomiendo las relaciones humanas y obviamente a los medios. Yo creo que ahí sí hemos fallado en muchas cosas, pero es que también, Carlos lo mencionaba hace algún instante, un periodista mío, ¿qué saca con buscar una historia en un sector minero si esa empresa no le cuenta qué está pasando? Es decir, si no hay capacidad para contar una cosa, y sobre todo tal vez una que me parece clave, Felipe, y es aceptar. Yo pienso que cuando uno acepta, uno desarma. Es decir, cuando se acepta que hay una situación en realidad, hablo de una empresa frente a una información de un medio, lo que hace es que aporta, y uno que busca contexto. Muchas veces en el caso de mis periodistas, y es exactamente lo que hablaba Carlos, no se busca la chiva, se busca es que esa empresa, y si el señor representa una empresa minera que está implicada en una polémica regional por X o Y motivo, ¿qué es lo único que quiere oírlo? Seguramente hemos fallado, reitero, lo urgente le quita tiempo a lo importante. Esta polarización, este tema político tan complicado, y no nos llamemos a engaños, así como hablaba de las empresas mineras, hablemos de los medios. Los medios también respondemos a una exigencia de la sociedad moderna, y es que hoy los jóvenes en el mundo hablan de manera prioritaria de la protección del medio ambiente. Es decir, y perdónenme, uno toma partido, pero si una empresa minera dice, sí, yo saco oro o extraigo no sé qué mineral y yo impacto el medio ambiente, pero mire lo que yo hago para resarcir ese impacto, eso no se da. Es decir, uno no lo ve, yo no he visto, a no ser que sea una nota pagada, perdónenme la expresión, que sea algo hecho como una separata de algo, es muy difícil ver en un medio de comunicación una nota donde uno, por ejemplo, puede mostrar, creo que la última vez que vi un gran reportaje de esos, se lo vi hace como año y medio a Mauricio Gómez en CMI, que se hizo una historia que yo en los años que tengo no la había visto, y yo he ido allá, la historia del monstruo de Cerrejón, de cómo es, pero todas las dimensiones que tiene una empresa como esa, y el yacimiento, nadie lo había hecho. Es decir, también los medios tenemos una cuota de responsabilidad, digamos, compartida en este tema. Bueno, yo voy a retomar una frase que dijo Juan Roberto, y es, no maten al mensajero. Y creo que las cosas pasan, y es muy importante, nosotros en los medios pues siempre, seguramente nos vamos a equivocar y nos seguiremos equivocando. Ahora les cuento una cosa que nos pasó a nosotros en la revista hace 2 semanas a propósito de las fake news, para que miren un poco cómo es la dinámica de lo que está pasando. Pero yo, en el tema de las empresas y en el tema de la comunicación y en el tema de la reputación, creo que es muy importante que las empresas estén muy abiertas a lo que está pasando y a lo que está sucediendo en el entorno. Como les dije ahora, este es un entorno totalmente distinto a lo que vivimos hace muy poco tiempo. O sea, las comunidades son mucho más empoderadas, tienen más información incluso que nosotros mismos, saben más de lo que está pasando en sus regiones que todos ustedes juntos. Entonces, lo más importante es poder tener la verdad y obviamente una capacidad de reacción frente a un hecho importante, pero también la posibilidad de contar historias que sean seductoras para los demás, así como Juan Roberto esta mañana le pasó, un compañero que está acá en la revista desde ayer en el evento, me contaba historias. Mire, hay un señor, me encontré con un señor sobre el tema de cobre, digo, pucha, vamos a hacer Chile. Entonces hay una cantidad de historias que uno dice, aquí hay de dónde contarlas, pero lo más importante es, reitero, no maten al mensajero. Y con relación a las fake news, solo para ponerles un ejemplo de lo que nos pasó muy brevemente, hace 2 semanas salió una columna en El Tiempo, en la parte digital, donde nos atribuían a la revista Dinero una encuesta que habíamos hecho de manera virtual con 220.000 personas, en donde un determinado candidato, no voy a decir quién, ganaba. Nosotros inmediatamente respondimos con una carta, reaccionamos, y el señor columnista me contesta, eso fue un viernes, me contestó el sábado y me dijo, me equivoqué, me llegó por WhatsApp
una información, vi las fotos que utilizaron para el WhatsApp era una foto de dinero y él pensó que era una encuesta de dinero y dijo, pues me descaché, la fuente era otra, que no conozco la página, ni sé si existe o no, desconozco, pero pues no éramos nosotros y obviamente bueno, entonces pasó la cosa, me dijo, yo corrijo en la próxima columna, dije perfecto. Y el miércoles, otro columnista del Espectador retomó la columna de él, no la habían retirado, y utilizó los mismos datos, obviamente de la misma tendencia política, y al final hace un comentario un poco malicioso, donde dice, entré a la página de dinero y no encontré la encuesta, ya la retiraron, tenían intereses en la encuesta, y obviamente tuvimos que reaccionar, le hemos dado la carta a Fidel Cano, Fidel muy amable nos contestó, me dijo ya corregimos eso, hizo una nota al editor, pero un poco a lo que voy es, todos estamos expuestos a que pase eso. La pregunta es, ¿hasta dónde tiene uno la capacidad de reaccionar? Es decir, en primera instancia mi preocupación era, nos va a investigar el Consejo Nacional Electoral porque no anunciamos que íbamos a hacer una encuesta y nos van a multar porque pues, obviamente no tenía ficha técnica, no tenía absolutamente nada. Pero lo otro es, el impacto realmente en redes fue terrible. Nos tocó postear todo, en Twitter durísimo, en Facebook, fue una cosa bastante compleja de manejar, pero es la realidad a la que nos estamos exponiendo todos los días, nosotros como medios y ustedes como empresas y la gente afuera como comunidad, en donde nosotros, digamos, y es un espacio en donde creo que vamos a tener un papel muy importante, podemos ser validadores de información en un escenario donde el cúmulo y el océano de contenidos que se están pasando, buenos y malos, está llegando. Sí, sí, yo creo que lo que está pasando hoy en día, digamos, en el tema de la comunicación es, pues, digamos, tan complejo como preocupante, y tanto así que ya toda la academia internacional y los grandes académicos están reflexionando sobre si la democracia occidental está ya empezando a agonizar, digamos, y si de alguna manera todo esto que está pasando, lo que menciona Carlos, lo que menciona Juan Roberto, lo que ustedes padecen todos los días en el territorio y o en las redes sociales, producto de la mala información, producto de la manipulación, producto de la posverdad, donde pues una cosa es un debate legítimo sobre información cierta, donde uno puede estar o no en desacuerdo y discutir y tomar decisiones que a gente no le guste. Porque tampoco podemos tenerle miedo a la discusión y al debate y a que se toman decisiones y esas decisiones significan que hay sacrificios, porque uno no puede dejar contento a todo el mundo, pero hay una deliberación, hay información cierta y cada vez lamentablemente eso es más escaso. Y cuando eso es más escaso, pues, y cuando esa información lleva a la gente a tomar la decisión más importante de una democracia, que es una elección, pues sí, realmente estamos en riesgo. Pero vamos al tema de la reputación de las empresas del sector minero, que tiene que ver con también el entendimiento de las lógicas de comunicación contemporáneas. Y yo creo que, digamos que aquí hay que tener carácter. Pues el carácter se ha convertido en una virtud fundamental para enfrentar, digamos, estas dinámicas comunicacionales muy complejas, donde el tono efectista, populista, manipulador, de contaminación de agendas ocultas se ha vuelto, digamos, relevante. Y en ese sentido el carácter de cómo enfrento eso y la inteligencia de cómo lo enfrento es importante. Y ahí me parece que uno tiene que empezar a mirar las cosas más en perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el cuento, pues no el cuento, digamos, de golpe no quiero ser peyorativo, pero el discurso de que es que nosotros como sector minero aportamos tanto por ciento del PIB y tantas exportaciones y tanto las regalías, ya no le importa a nadie. Le importa a Fedesarrollo y al ministro de Hacienda. Perdón, no más.
no más. Ese cuento, pues sí, con un ministro de Hacienda, un grupo así, con las gráficas que siempre llevan. Además me aterra, pues, a todos los pobres ministros se pasa la mitad del tiempo haciendo conferencias con las mismas gráficas y tal. Bueno, es parte de su papel, pero ya listo, a él le interesa eso, y al director de Crédito Público y a Fedesarrollo, y listo. ¿Y al resto del país qué? No, sí, claro, importantísimo el impacto económico para el desarrollo. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de reputación, estamos hablando de credibilidad, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de valores, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de entender el contexto. No es un tema de valor económico, eso es una visión reduccionista, miope, frente a un contexto mucho más complejo. Entonces, yo creo que hay que bajar, o sea, ese discurso es importante para quienes están encima de las finanzas públicas, y no quiero desconocer que eso sea muy importante para la generación de la riqueza de una sociedad, sí, mas no para el debate que nos tiene en este panel, que es cómo conecto con el país, cómo conecto con el territorio, cómo conecto con las comunidades, cómo conecto con el ágora moderna de las redes sociales. Ese es otro discurso, que no es, digamos, excluyente del anterior, porque sí, claro, pero hay que bajarse de ese tema de que es que yo aporto y rico, es que yo doy plata, es que yo aporto plata, es que yo aporto al desarrollo. Sí, no, ya sé, pero ese no es el que sensibiliza, ese no es el que en un país de emociones y en una sociedad líquida, ese no es el discurso. Entonces, frente a eso, me parece que la industria, las empresas mineras, por su naturaleza de su dependencia de la naturaleza, por su naturaleza de ser unos protagonistas de los territorios, unos grandes protagonistas de territorios recónditos de Colombia, porque también es esa característica. No, eso no es en Soacha, bueno, sí también, pero es cómo el sector, las empresas, buscan espacios donde la legitimidad, donde la confianza realmente le llegue a la gente. Y en ese sentido, si este va a ser o no un país minero, quizás sea una falsa pregunta, sea una pregunta falaciosa. La pregunta es: ¿yo quiero la minería o no quiero la minería? De vínculo, digo, ¿qué representa la minería? ¿Qué representa? Son preguntas, y yo sí necesito ver a qué está asociada la minería en Colombia. ¿A qué? Más allá de poder ser empresarios que tratan de aportarle al PIB y al tal. O sea, ¿cómo perciben? Pues más allá de todo este lado oscuro que permanentemente sale a flote, levanta cabeza permanentemente, porque este es un país complejo. ¿Dónde está? ¿A qué quisiera yo ser asociado que realmente me genere un vínculo con la sociedad? ¿Cuáles son esos valores a los cuales yo quiero ser asociado? Y para eso, me parece que uno tiene que pararse un poco atrás y pensar en mucho más grande. Porque, digamos, todos están haciendo cosas, todos ustedes como empresas están haciendo cosas, y cosas importantes, no lo dudo. Y todo el mundo está consciente de la problemática social y la problemática que esto significa para el sector. Pero son esfuerzos que no sobresalen, que muchas veces no sobresalen. Yo quisiera preguntar, ¿dónde hay un ejemplo reconocible, más allá del sector, que de golpe lo hay, o lo hay muchos, por la sociedad colombiana, que sea ejemplarizante de lo que está haciendo el sector, y o una empresa que el país diga:
Ah, sí, pero es que no todo es malo. Miren esto. Alguien que no esté acá. Que la gente que sea reconocible por la sociedad. Como por ejemplo, durante muchos años, antes de que se pusiera tan de moda el tema de la responsabilidad social empresarial, lo que fue durante muchos años la Fundación Carvajal. Todos los que están aquí acordábamos la relación de Carvajal y la Fundación Carvajal y lo que hacían. Era un ejemplo durante muchos años de lo que es el compromiso de una empresa que va más allá del valor económico. Y todos los que estamos aquí dicen, es que mire Carvajal, mire lo que hace la Fundación Carvajal, mire el modelo de Fundación Carvajal, mire lo que están haciendo. Y en ese sentido, yo, digamos, ya pensando de una manera propositiva, ¿a qué quiere estar asociado? ¿A qué valores o a qué causas quiere estar asociado la minería en Colombia? Esa es una pregunta. O sea, si ustedes se pusieran de acuerdo como sector, ¿qué causa defenderían? ¿Y a qué quieren como sector de la minería? La reforestación, no sé cuál sea, no sé, que tenga que, y que realmente el país reconozca, más allá de las complejidades, más allá de los problemas, que reconozca que hay un compromiso superior de un sector y de unos empresarios que realmente, más allá de que tienen un tema de extracción que es inevitable, están pensando mucho más allá. Y que eso sea en grande, para que sea reconocido por todos. Muchas gracias, Alejandro. La sinceridad ha servido bastante. Óiganme, ya estamos llegando al final. Voy a hacerles una pregunta muy concreta, para que la respondamos cortico. Podemos arrancar si quiere por Carlos, después vamos a mostrarles un video y les voy a preguntar qué opinan de eso. ¿Listo? La pregunta es, ustedes ya no están ahora en el lado de los medios de comunicación, sino fueron contratados por una empresa minera y tienen que hacer una cosa para poder mejorar la reputación de su empresa frente a los medios de comunicación. ¿Qué harían? Facilita, Carlos, arranquemos con usted. Menos mal que arrancamos con las preguntas fáciles. Bueno, yo creo que dos mensajes finales. El primero, toda esta discusión está enmarcada dentro de un escenario, nos guste o no, electoral y político, y se avivó en medio de ese debate. Una recomendación sería: desmárquense de eso, desmárquense del tema político, porque el tema político al final del día es un accidente para todos, pero sí es muy importante que las empresas no se vean de un lado o de otro, porque siempre van a tener alguien que va a ser un opositor, como vimos en la encuesta, y creo que aquí no se trata de ganadores y perdedores, sino de cómo se logra mantener un sector vigente y que pueda generar no solo riqueza, sino, como dijo Alejandro, nuevos valores. Y la segunda reflexión es, hace muchos años hice una entrevista a un empresario muy importante de este país y le dije, ¿cuál es su lección para los presidentes de las compañías? Esas preguntas que uno hace, que nadie hace. Entonces me dijo, mire, lo más importante que uno tiene que hacer, o desde la presidencia de una compañía o como empresa, es actuar con el ejemplo. Y eso creo que es muy importante de cara a lo que ustedes tienen que hacer hacia el futuro. Identificar, como bien dijo Alejandro, cuáles son esos valores en donde quieren hacerlo, pero también, como dijo Jaime, no solo parecer, sino ser, y convertirse en esos referentes. Y el ejemplo creo que es la mejor función y lo que más es más evidente que salir con un discurso o salir a contar una historia. Yo creo que el ejemplo de una empresa que lo hace bien habla por sí solo. Alejandro dio un ejemplo como Carvajal, como la Fundación Carvajal, y hay muchos ejemplos así, y el país está lleno de ejemplos. Lo que pasa es que los empresarios son muy temerosos y no los cuentan, o no les gusta contarlos. Durante muchos años vivimos en el
oscurantismo de la seguridad y de la inseguridad, y que por eso yo no hablo. Y creo que ya debemos empezar a pasar esa página, porque nos debemos convertir en referentes. El 98% de empresas de este país son pymes y están buscando referentes, y el ejemplo sí creo que es la mejor manera de hacerlo. Muchas gracias, Juan Roberto. Bueno, no, yo solo para acotar un ejemplo, creería yo, Alejandro mencionaba que sí, la plata, digamos, no, claro, la plata es lo que mueve la vida, se supone, en la economía al menos, pero digamos no dice mucho, y desde la óptica mía como periodista, los símbolos sí, y los símbolos lo hacen, se lo pongo con un ejemplo, perdóneme que lo haga con un ejemplo concreto, y no lo digo para que pauten en Caracol, yo no vendo en Caracol, no, lo mío es otra cosa, bueno, sí vendo, pero noticias, es decir, lo mío es, me decía el presidente de Bancolombia, nosotros con Bancolombia tenemos un convenio hace casi 12 años, que arrancó con una sección, en efecto un tema comercial que era patrocinar una sección de turismo, que era Bancolombia más cerca, entonces era ir a San Andrés, ir al Hoyo Soplador, ir al no sé qué lago, al volcán del Totumo, no sé qué, divino, no sé qué. Eso fue hace 12 años. Eso mutó, Felipe, en lo siguiente. Me decía el presidente de Bancolombia que hicieron un estudio, los que hacen las empresas de reputación, y siendo el banco más grande del país, el que tiene, digamos, el grueso del mercado, entiendo yo, y con problemas, como los tiene Avianca en las aerolíneas, como lo tiene Claro en la telefonía, como lo tiene Caracol en televisión. Es decir, cuando hay una empresa que genera un dominio del mercado, pues también genera muchos comentarios negativos. Él decía, mucha gente que le preguntábamos por Bancolombia no sabía que era un banco, y decían, gente que le pone el alma, por una sección que lleva 10 años en Noticias Caracol, que ya mutó es el momento de todos. Él decía, es impresionante cómo en un medio, o sea, un símbolo asociado a una marca, cómo genera una familiaridad. ¿Qué consejo les daría yo si estuviera de asesor en una empresa? Usen símbolos. Los símbolos, y hablo en el caso de televisión, los rostros. Los rostros son la forma más efectiva de uno mostrar cosas. Como decía Alejandro, si le entendía, los grandes universos se muestran con algo muy pequeño, con algo significativo, con algo simbólico, con algo que mueva la fibra. Esta es una sociedad muy emocional, lo decía Alejandro, muy emotiva, donde ya los números, las estructuras, los esquemas no dicen nada, pero los símbolos dicen mucho. Y pues de hecho mire lo que pasó en Estados Unidos, el señor que tiene montado por usar eso. Es decir, el tema de los símbolos me parece clave, los usaría. El otro, uno con un ejemplo, o sea, no me gusta hablar mal, pero pues repito, me dijeron que no fuera diplomático y yo le estoy haciendo caso. O sea, por eso, esa fue la condición que me invitara a desayunar. No nos van a volver a invitar. No, perdóneme, y lo digo con un cariño enorme, lo que pasó con Ecopetrol y la Lizama, es decir, como comunicación. O sea, usted no puede salir a tapar una vena rota a la semana, que ya todo el país, todos los medios estábamos encima en el sitio, y el único que no reconocía era la empresa. Ya cuando vieron la inminencia, ahí sí, un presidente que es un señor muy, muy competente, muy serio, decidió poner la cara, y hablo de, digamos, la experiencia mía. Me dice, oiga, hay cosas que están diciendo que no son ciertas. Le dice, pero es que ustedes no hablan. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en el sitio mostrando una cosa que está brotando, y decían que no era petróleo, sino que era barro y agua. Y en efecto tenían razón. Si usted técnicamente iba a ver, no era petróleo, y que estaba causando un daño, y eso es como la sangre. Es un tema pues, que no atañe a ustedes, pero sí es un ejemplo que muestra que solo a la semana, que fue más o menos lo que le pasó a BP cuando el famoso derrame. Es decir, el consejo que yo sí les doy, si fuera asesor, es uno tiene que, es como una herida, usted tiene que salir a cauterizarla ya, porque pues se desangra, y se le desangra tal vez, y con eso cierro, lo más importante que tiene hoy la sociedad moderna, que es la credibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, a ver, lo primero es que le daría una jerarquía, o sea, el tema empresarial es complejo y los egos son complejos, pero habría dos presidentes en la empresa prácticamente, dos. Uno, el que maneja el negocio, y otro, el que maneja
el liderazgo de la empresa hacia afuera. Primero, con ese peso y con ese presupuesto. ¿Para qué? Para cumplir una estrategia de comunicación, de entender la red, de entender la comunicación, de entender los territorios, de entender las comunidades, de entender la historia, de entender lo que significa generar confianza, de entender cómo quiero ser reconocido como empresa, de tener una visión del liderazgo que debe tener esa empresa. Y muchas veces yo, digamos, la verdad en estos temas me parece un poquito pretencioso, pero pues en aras del ejercicio, porque pues en esto yo creo que hay que nunca perder la humildad, pero no sé si, digamos, por su propia naturaleza, pues la minería seguramente pues siempre está enclaustrada, pues me imagino yo, ¿no? Digamos, por eso que de golpe es una especulación donde pues uno cuando está en una mina pues tiene una visión de que todo es hacia adentro. Yo estoy sacando, tengo que sacarlo bien, donde se cae lo saco. O sea, y hoy en día la visión tiene que ser toda la contraria, pero no puedo desconocer el negocio, que es un negocio donde adentro tengo que entender exactamente cómo se hace con las nuevas tecnologías, etcétera. Pero resulta que hacia afuera, el mundo exterior está empezando a afectar el negocio de manera grande, grave. Y eso tiene que tener una expresión en la manera como yo concibo ese negocio de manera estratégica. Y eso tiene que permear toda la empresa y por eso, digamos, tendría yo en esa empresa una estructura donde hay una persona encargada del negocio y hay una persona encargada de ese liderazgo y bueno, no sé quién manda a quién, pero la jerarquía es la misma, porque digo que los egos son jodidos. Bueno, primero. Lo segundo, sí, digamos, como para poner un tema independiente de cuál sea la estrategia de cada empresa y cuál sea, porque otra cosa es que pues, cada territorio es muy distinto a otro. Lo segundo que yo haría sería reunir a toda la industria y sentarnos como industria y con Santiago y decir qué causa vamos a defender en Colombia y cómo queremos ser reconocidos como industria de que estamos comprometidos con Colombia. Eso haría yo. Y que realmente la gente diga, bueno, sí, se pasó lo de Ecopetrol, que es lamentable, comparto plenamente lo que dice Juan Roberto. Y otra cosa, lo de otros sectores también los salpican, ¿no? Y los atentados del ELN, producto del terrorismo de este país, también salpica, que además están lamentablemente y terriblemente activos. Entonces, cada vez que sale la imagen del petróleo derramándose producto de un bombazo del ELN, como dicen coloquialmente, tome para que lleve. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad y este es nuestro país. El tema es, y aquí doy un tema perdón, a los empresarios colombianos en general, que se quejan mucho. No, se quejan mucho todo el día. Eso no es bueno para sino que ser proactivo y pensar en grande, quejarse mucho no es bueno. Perdone que se los diga y yo, digamos que hablo permanentemente con muchos empresarios talentosísimos, brillantes, admirables, pero la quejadera no es buen consejero, no es buen consejero. Hay que estar para adelante, echar para adelante, tener buena actitud. Eso es, o sea, eso ayuda. O sea, cuando uno está quejando todo el día, no ayuda. Cierro el paréntesis. Digo no a ustedes, en general a todo el país. Entonces, en ese sentido, mirar cuál es esa gran causa bien pensada y que bien pensada con una constancia en el tiempo, que no sea hervor de un día, que siempre pasa, ¿no? Que dura 3, 4 meses y se apagan las aguas y obviamente no logró ser reconocido. Como decía el tema que las cosas buenas toman tiempo y más en Colombia. La campaña que mencionaba don Roberto logró posicionarse en 12 años. Ya, pero, y yo le pregunto, lo que yo mencionaba de Carvajal, lo digo, por eso ya digamos hoy en día muchas empresas están haciendo cosas maravillosas, pero digo Carvajal en los 80s, acuérdense en los 80s, o sea, era un referente. Hoy en día, si uno quiere una referencia
de un sector que puede ser, no sé, ustedes conocerán más que yo, un ejemplo a nivel mundial, porque esto que ustedes están discutiendo pues es un debate mundial. ¿Qué hacer con el carbón? Es un debate mundial, pero más allá de qué hacer con el carbón y si va a existir en 50 años o no, el tema es, yo, producto de una empresa minera, estuve defendiendo una causa con la cual la sociedad en la cual, digamos, trabajé, me reconoció. Y eso me parece que es importante para el debate de la reputación. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un video rápidamente y me dan su opinión. Un río de compuestos tóxicos atraviesa el pueblo, llevando los desechos de las explotaciones ilegales de oro en las zonas. El mercurio está envenenando varias regiones de Colombia. Este químico es utilizado de manera descontrolada y desmedida por las... Muchos colombianos creemos que la minería sostenible es una simple utopía. La realidad, por fortuna, es diferente. Veamos cómo en Colombia sí tenemos grandes ejemplos de minería bien hecha. Comencemos en el Bajo Cauca antioqueño. En esta zona del país podemos evidenciar el contraste entre la ilegalidad y la minería bien hecha. La minería bien hecha adelanta un programa con los campesinos llamado Parcelas Agroforestales, con quienes se adelantan proyectos productivos en ganadería, apicultura, piscicultura, entre otras actividades de subsistencia. En estos territorios se siembran especies nativas, se preserva la fauna y se desarrollan programas de compensación y proyectos productivos. Y es que la vinculación de las comunidades en los programas de protección medioambiental es uno de los pilares de la minería bien hecha. Al sur de Córdoba, esta labor se hace de manera participativa, con los jóvenes de las comunidades graduados del SENA como técnicos ambientales. Gracias a sus conocimientos, son los veedores de los indicadores ambientales de la operación minera. De la mano con la comunidad, se adelanta también un programa de siembra y reforestación a través del cual se protegen y conservan más de 1000 hectáreas de bosque natural. Y se implementan herramientas que previenen la contaminación del aire. En el Chocó, departamento de vocación minera, se adelanta un plan de preservación y conservación de la flora propia de la región, protegiendo de esta forma el recurso hídrico de la región. Como el agua es indispensable para el proceso minero, se reutiliza entre un 90% del agua empleada. El líquido restante es sometido a un tratamiento de purificación antes de devolverla a las fuentes naturales. Los residuos sólidos producto del procesamiento minero son tratados y convertidos en zonas reforestadas y bosques naturales. En Boyacá, la minería bien hecha recupera zonas anteriormente dedicadas a la ilegalidad, implementando nuevas tecnologías que permiten la preservación del medio ambiente y la vida e integridad de los mineros. Esta máquina hidrosembradora es un ejemplo de tecnificación que ha permitido la recuperación de la capa vegetal en tiempos acelerados, pudiendo dar mayor resultado a los procesos de revegetalización. En el Cesar nos encontramos con la reserva del Paujil. Este ecosistema se encuentra al interior de una de las minas más grandes de carbón y se formó gracias a la transformación del caño Paujil en un embalse, sirviendo como ecosistema para la conservación de la flora y la fauna de la región, atrayendo la presencia de numerosas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos. Más al oriente, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentra la imponente serranía del Perijá. En esta porción de la cordillera de los Andes, la minería bien hecha ha establecido un nuevo modelo de compensación forestal, logrando junto a 128 familias campesinas la protección de 5.000 hectáreas de ecosistemas. Después de este recorrido por diferentes zonas mineras del país, comprobamos que en Colombia sí es posible hacer minería bien hecha. La minería que aprovecha de manera racional nuestros recursos naturales, implementa buenas prácticas en sus operaciones, respeta las normas de seguridad industrial y laboral,
protege el medio ambiente e impulsa el desarrollo de las comunidades. Ahora, ¿ves la diferencia? Les vino a la mente, arrancó con Alejandro. Buen video, buen video. Sí, me parece que el mensaje está claro y creo que es parte de lo que estamos hablando. Lo único que yo comentaría es que en Colombia los proyectos y el impacto y el compromiso necesita escala. Aquí este es el país de que todos hacemos un poquito, todos, o sea, este es el país de los pequeños esfuerzos, indispensables. Y es más, este país no ha desfallecido por los pequeños esfuerzos en todo el territorio, de líderes sociales, de periodistas, de jueces asesinados, de policías en las regiones, o sea, realmente este país va a seguir siempre adelante por la cantidad de esfuerzos heroicos de pequeños colombianos. Y creo que las empresas en general, muchas empresas y las empresas serias, grandes, medianas o pequeñas, porque también hay una especie de sesgo, cuando uno habla de empresa, entonces imagina el monstruo y nadie habla del 98% de las empresas en Colombia que son pymes. No, que llegó la empresa, entonces uno se imagina los cacaos, no, aquí hay una cantidad de empresas pymes, de emprendimientos exitosos. Cuando uno habla del sector privado, hay el 90% del sector privado colombiano es pequeño y mediano. Pero en ese sentido lo que yo mencionaría es que lo que hay que hacer es escalar, es realmente darle una dimensión muy distinta a lo que está pasando en ese video. Esos son pequeñitos esfuerzos, perdón, gran video, pequeños esfuerzos. 50 hectáreas acá, 100 acá, 120 acá, pues sí. ¿Eso qué? Pues no, yo lo aplaudo, pero eso no mueve la aguja de nada. Digamos, yo creo que aquí estamos hablando tenemos que hablar en otra dimensión y cambiarnos el chip, cambiarnos el paradigma, cambiar el paradigma. Ese paradigma hay que cambiarlo, hay que pararse en otro lado. Y ahí hablemos. Después miramos cuánto cuesta, pero hablemos con otro paradigma. No más pequeños esfuerzos, no más quejadera, no más tal. Miremos otro paradigma. ¿Cuál es ese paradigma? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y después miramos si lo podemos financiar. Pero el problema es las ideas. El tema es la reflexión. Y después miramos cómo lo comunicamos. No importa. Es realmente dónde nos podemos parar como industria o como empresa también frente a un contexto que tiene unas dinámicas, digamos, que si uno no las lee bien y si uno no se para bien, lentamente, digamos, esto es como la tierra movediza, y si uno se mueve mucho y mal, se va más rápido, y el Estado no ayuda, y los gobiernos no ayudan, es difícil. Entonces, en eso, pues, ese es mi comentario. Muchas gracias. Carlos. Totalmente de acuerdo con Alejandro, solo agregaría una cosa, y es, hagámonos una pregunta, ¿minería para qué? Y a lo que me refiero es, yo no sé si hay algo algún componente de este celular es llevado desde Colombia, no sé, no tengo ni idea. O de dónde están saliendo los recursos de acá, en el oro, en el carbón, qué es lo que están moviendo en el mundo, porque nos estamos quedando con una historia muy local, y en donde no estamos viendo el impacto de lo que podríamos estar generando hacia afuera. Y creo que, además de lo que dice Alejandro, de que los esfuerzos son muy buenos, creo que nos estamos quedando en el detalle muy local, sin caras, y estoy totalmente de acuerdo con Juan Roberto, las caras hacen otra historia, pero ¿dónde está el impacto de realmente lo que estamos haciendo? ¿Dónde se está viendo? ¿Se está viendo en Corea? ¿Se está viendo en China? ¿Se está viendo en dónde? ¿En Europa? ¿El oro? ¿Qué es lo que estamos haciendo con las cosas que sacamos de acá?
¿Dónde se están reflejando? Para que podamos tener realmente un diferencial grande de poder decir, es que hacemos esto, pero no nos quedamos ahí. Es decir, hay que mirar realmente qué es lo que estamos produciendo y para qué. Alguien le contaba que en Colombia, yo no sé si ustedes lo sepan, está la tercera empresa más importante de medias en el mundo y nadie sabe esa historia. Vende en Inglaterra, vende en Estados Unidos, un monstruo. ¿Y quién sabe esa historia? Nadie. Entonces creo que es muy importante, obviamente estos esfuerzos son muy importantes de cara al mercado local, pero creo que tenemos que ir más allá, como dice Alejandro. Es decir, tenemos que quitarnos un poco el parroquialismo que tenemos que tener unas visiones mucho más amplias, generosas de lo que hacemos y mirar realmente dónde es que estamos impactando y para qué. Juan Roberto. Felipe, no, yo tal vez del video, y para redondear la idea y no caer digamos, en lo que coincido plenamente de Alejandro y Carlos, es con el tema de la minería criminal. Yo soy un convencido de que ese tema es un tema que es sensible, es un tema que mueve al país y que mueve para mostrar, como en su momento, creo que con Alejandro coincidamos una vez en un foro, el gran coco de la sociedad era hace los 80 era el narcotráfico, el narcoterrorismo, después vino pues todo el tema del paramilitarismo, la guerrilla, pero hoy por hoy yo creo que uno debe vender como lo que es, así como lo que es la minería criminal, sin estigmatizar la minería artesanal. Ojo con eso, yo no soy experto en el tema, pero entiendo que uno debe ser riguroso, pero sí esa minería criminal que alimenta hoy el conflicto más que el narcotráfico, lo que hablábamos hace un rato, uno lo tiene que poner en sus justas proporciones. Yo creo que ese sería un mensaje chévere, bueno, insistente y genera capital. Es decir, ¿por qué las fuerzas militares tienen tan buena imagen? Porque es que son los buenos. Es decir, cuando usted es el bueno, indefectiblemente la gente dice, pues lo primero que se le viene a la cabeza es la Liga de la Justicia. Yo creo que esa es como la reflexión. Oiga, mil gracias, excelente la sinceridad, un aplauso enorme para nuestros consejeros. Muchísimas gracias a los panelistas y a nuestro moderador por sus intervenciones.